Estamos ya en la cuarta parte de la clasificación de los derechos humanos, del módulo 1, Estudio de Derechos Humanos. Cuando hablamos ya de la clasificación, vamos a hacer mayor énfasis en lo que son las bases fundamentales de los derechos humanos. Los derechos humanos son fruto de una construcción del pensamiento occidental y eso hay que tomarlo en cuenta, especialmente en la época moderna. 1940 hasta 1948 es donde se construye lo que son los derechos humanos. Pero también parte de un pensamiento grecorromano, ya lo habíamos visto en la primera parte. Y se fortalece con todo lo que es el humanismo y en el fondo está la idea de la naturaleza humana. Lo que el concepto de derechos humanos ha ido progresivamente tomando una conciencia. La sociedad ha tomado una conciencia del concepto de lo que son realmente los derechos humanos. Va a existir una moral política, una vinculación política en la cual se plantee el ejercicio de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial nos ha mostrado lo que el ser humano es capaz de hacer a otro ser humano en una situación de poder. Y es por eso que los derechos humanos son el resultado de lucha contra la injusticia y la tiranía. Los derechos humanos buscan reconocer la dignidad de la persona humana. Este es un concepto que uno de los chats vamos a tratar de ver cómo lo vamos a discutir de manera mucho más profunda. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico, social, religión, género, generacional, etc. Y es un elemento que no se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él. Cuando hablábamos del análisis histórico de los como precedentes históricos, vamos a hablar de las revoluciones liberales, la revolución obrera o la revolución rusa, las democracias modernas, que hacen parte. Lo más inmediato tenemos la Segunda Guerra Mundial, con todos los crímenes contra la humanidad que se han dado, la lucha contra la impunidad, el hecho de que de alguna u otra manera las personas y los estados que hayan cometido, las personas a nombre de los estados y los estados hayan cometido crímenes, que estos no queden impunes, y la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad. En este cuadro ustedes van a encontrar cuál es la evolución de los derechos humanos. Tenemos los que, pero por favor, esto es simplemente un cuadro gráfico didáctico para poder entender cómo han evolucionado los mismos. Estos están interrelacionados, no están separados y no se los puede considerar de manera separada. Podemos indicar que existen los derechos de primera generación, que están referidos a lo que son la libertad. Su contexto histórico es la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Los derechos humanos son los derechos civiles y políticos fundamentalmente. El sujeto es el individuo. Los presupuestos son las libertades formales y las necesidades es fundamentalmente la constitucionalización o el constitucionalismo. La segunda generación de los derechos humanos que se puede dar de manera académica es la igualdad, el obtener algo o para obtener algo. El contexto histórico han sido las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero. Los derechos humanos se los conoce como los derechos económicos, culturales, sociales y culturales, o los famosos DESC, que han sido mucho tiempo trabajados en las últimas 3 décadas del año del siglo XX. El sujeto es colectivo, los presupuestos es el Estado social de derecho y las necesidades son las democracias formales, pero también la delegación de las responsabilidades. Los derechos de tercera generación, que también han sido denominados de fraternidad o solidaridad, en su contexto histórico vamos a tener las revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias y algunos elementos de los fenómenos de globalización.
En los derechos humanos vamos a tener el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, a una asistencia humanitaria. El sujeto es el pueblo, son los colectivos específicos, mujeres, infancia, indígenas, entre otros. El presupuesto es el fortalecimiento de la sociedad civil. Las necesidades son democracias que buscan de manera sustantiva mejorar la participación. Últimamente se viene hablando de lo que son los derechos de cuarta generación. Y los derechos de cuarta generación están ligados y relacionados, o se los está empezando a plantear a partir de lo que son las nuevas tecnologías de información y comunicación. Nuevamente, y para hacerlo más claro, la clasificación en 3 generaciones o dimensiones son los derechos civiles y políticos o de primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación o lo de los derechos de los pueblos de tercera generación. Cualquiera de la denominación no quiere decir que estos estén separados. Estos están estrechamente vinculados. No se olviden de las características que tienen los derechos humanos en general. La Declaración de los Derechos Humanos tiene en su preámbulo, contiene los argumentos que fundamentan la declaración, tiene la proclamación, que señala el carácter de la declaración e indica cómo debe promocionarse, tiene 30 artículos. Los artículos 1, 2 y 3 van a plantear la definición de ser humano y la igualdad en libertad y derechos sin discriminación, son los más generales. Los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de 3 instituciones históricas, la tortura, la esclavitud y la servidumbre. De los artículos 7 al 20 se encuentran los de la libertad negativa, el individuo frente al Estado, el artículo 21, la libertad como autonomía, el derecho a la participación política, a crear las leyes que se han de obedecer. Del artículo 22 al 27, la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestras vidas en particular que permitirán ejercer nuestra libertad. Los artículos 29 y 30 son las consideraciones generales y también entendidas como los deberes. La clasificación de los derechos humanos desde su formulación se ha dado fundamentalmente con 3 tradiciones o pueden ser también denominadas 3 corrientes teóricas claramente definidas. La liberal, de inspiración inglesa, Hobbes y Locke para la libertad negativa, la democrática, inspirada en la Revolución Francesa, Rousseau para la participación política. Estas 2 corrientes teóricas o estas formas de ver o de entender teóricamente el porqué de la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido las que han configurado la primera generación de derechos. Todo lo que es la tradición socialista desde la Revolución Rusa de 1917 se recoge en los artículos que tratan la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación, también son los denominados DESC. Cuando hablamos de la clasificación de los derechos humanos, nuevamente los derechos de primera generación son los derechos relativos a la administración de la justicia, derechos relativos a la vida, a la religión, a la libertad de religión o a la de creencia, a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad de circulación. Los derechos de la primera generación son derecho a la participación política, derecho a la igualdad ante la ley y a una protección eficaz contra toda forma de discriminación por cualquier motivo. Los derechos de segunda generación son los derechos de autodeterminación, a la igualdad, derecho al trabajo, derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, derecho a las libertades sindicales, derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. Los derechos de segunda generación también están
referidos al derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda, el derecho a la atención a la salud, a la educación, el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural. Los derechos de la tercera generación son los derechos ecológicos, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También tenemos los derechos de los pueblos, el derecho al desarrollo. Y ahora la discusión que viene es cuál es la validez y legitimidad actual de los derechos. Los derechos humanos son universales e inalienables, pero no quiere decir que no puedan ser modificados. Muestran el ideal del futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo, pero no necesariamente van a hacer que se sean aplicables como de una forma mecánica. Van a marcar el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y que necesita mejorar. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes a los derechos humanos, a la Declaración de Derechos Humanos? Son excesivamente utópicos e irreales, son la muestra de los valores de la sociedad occidental, son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. La objeción es que muestran cómo debe ser la realidad y por lo tanto es lógico que no sean tal y como el mundo es hoy, sino cómo debería de ser. Es más o menos el camino que deberíamos de tener, pero quien depende de cómo debería de ser somos nosotros. Son universales y no occidentales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura. Son un punto de partida, pero no es el destino final. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Implementar su aplicación al máximo nivel posible, luchar hasta conseguir con la ayuda de instituciones comprometidas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, mejorar aquellos aspectos que sean mejorables y no estar nunca del todo satisfechos con los resultados obtenidos. Tenemos que ya incorporar a estos derechos, por ejemplo, o trabajar cómo hacemos para trabajar el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Muchísimas gracias por la atención.